Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. El primer ministro británico Keir Starmer le pidió ayer a Trump que no imponga aranceles a los productos del Reino Unido. ¿En qué quedó eso? La ONU acaba de presentar un informe sobre el papel del ejército de Nicaragua en la represión de las protestas de 2018. ¿Cuál es la conclusión? A poco para las elecciones, algunos en el Ecuador piden la desdolarización de la economía. ¿Es viable cambiar una fórmula que lleva 25 años? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 28 de febrero ya, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ser protagonista ayer. También su huésped, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, a quien recibió en la oficina oval de la Casa Blanca y con quien dio una rueda de prensa y algunas noticias. Trump fue preguntado por un periodista británico si el primer ministro lo convenció de no imponer aranceles a los productos del Reino Unido. El presidente respondió que Starmer lo intentó, que trabajó fuertemente en el almuerzo y que quizá ambos países firmen un acuerdo de libre comercio. Mr. President, did our Prime Minister persuade you not to put tariffs on the UK? He tried. He was working hard, I'll tell you that. He earned whatever the hell they pay him over there. But he tried. I think there's a very good chance that in the case of these two great friendly countries, I think we could very well end up with a real trade deal where the tariffs wouldn't be necessary. We'll see, but he earned whatever they pay him. He earned today. He was working hard at lunch. Los vínculos de Estados Unidos y el Reino Unido han sido muy profundos y han determinado el curso de la historia en el último siglo. ¿Cómo entender el encuentro ayer de Trump y Starmer? Llamamos a Washington, D.C. a nuestra corresponsal y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, el primer ministro británico vino a Washington con dos objetivos muy difíciles. El primero, y este lo consiguió, esa es la primera conclusión, es mantener la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido, forjada en la Segunda Guerra Mundial, y que estas pasadas semanas estaba bajo amenaza de tensiones y aranceles de Donald Trump. Pero ayer el presidente estadounidense dijo que quizás eviten ese enfrentamiento comercial porque un acuerdo entre Londres y Washington podría cerrarse muy pronto. Un logro de Starmer que llegó a la Casa Blanca con un gesto importante hacia Trump. Lo primero que hizo en el despacho oval es entregarle una carta manuscrita del rey Carlos III de Inglaterra a Donald Trump, invitándole a una segunda visita de Estado al Reino Unido. Algo muy personal que no tiene precedentes, dijo Starmer a Trump, que quedó encantado. Donald Trump siempre ha dicho que es admirador y amigo de la familia real británica. Y un gesto más. Justo antes de viajar a Washington, el primer ministro británico anunció que aumentará el gasto en defensa del Reino Unido, algo que Trump lleva tiempo pidiendo a los aliados de la OTAN. Todo esto lo hizo Starmer para abrir la puerta a un segundo objetivo con su visita a la Casa Blanca. Y el más complejo, acercar posturas respecto a la guerra de Ucrania y calmar las tensiones y desencuentros de Trump con Europa y Ucrania. Igual que hizo Macron el lunes aquí, Starmer mostró tener una buena relación con Trump, aunque con mucha menos experiencia que el presidente francés, porque esta era solo la primera vez que el líder británico se reunía con Trump en la Casa Blanca. Pero aún así vimos una buena sintonía entre ambos, sonrisas, palmadas en la espalda, apretones de manos y alabanzas de Starmer a Trump,
que siempre funcionan. Todo eso mientras le transmitió el mensaje al presidente estadounidense de que es esencial seguir apoyando a Kiev, que cualquier acuerdo de paz debe ser justo y no recompensar al agresor, a Rusia, pero sobre todo que cualquier acuerdo debe ser duradero, incluyendo garantías de seguridad también de la Casa Blanca. En esto están insistiendo mucho desde el otro lado del Atlántico. Londres ya anunció que estaría dispuesta a enviar tropas de paz a Ucrania y otros líderes europeos también, pero insisten en que necesitan que Washington también lo haga si quieren evitar que Rusia vuelva a invadir Ucrania en el futuro. De momento, Trump se resiste a esa idea y con la mano tendida al Kremlin dice que confía en la palabra de Vladimir Putin, que si hay un acuerdo de paz, Putin lo respetará, según Trump. Todo en una semana clave aquí en Washington para el futuro de Ucrania y de Europa, en 3 etapas. El lunes fue la visita de Macron, ayer la de Starmer y este viernes se espera que el presidente ucraniano Zelensky visite la Casa Blanca para ultimar y firmar el acuerdo de minerales con Estados Unidos. Una victoria que a Trump le ha gustado tanto que ayer incluso dijo haber olvidado que llamó dictador a Zelensky hace solo unos días. El miércoles de esta semana, expertos de las Naciones Unidas publicaron en Ginebra, en Suiza, un informe con graves hallazgos sobre la forma como fueron reprimidas violentamente las protestas contra el régimen de Nicaragua en 2018. Las protestas se produjeron por el proyecto de reforma a la seguridad social que anunció el gobierno de Daniel Ortega el 18 de abril. Con el fin de lograr que el Estado pudiera seguir pagando las pensiones, el plan era incrementar los aportes de las empresas y los trabajadores. El caso es que en cuestión de horas comenzaron las manifestaciones en Managua, la capital. No participaron solo trabajadores, sino también jóvenes que estudiaban sus carreras. De eso dieron cuenta la agencia Europa Press y el diario madrileño El País. Los estudiantes comenzaron a apoyar a los viejitos, a los pensionados de acá de Nicaragua. Fue una causa justa. Vinieron los antimotines y comenzaron a agredir a los estudiantes. En los enfrentamientos hubo más de 300 muertos, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH y otros organismos. En Nicaragua, Daniel Ortega gobierna ininterrumpidamente desde 2007. Su copresidenta es su esposa, Rosario Murillo. En el país no hay democracia. Lo que se ha sabido ahora es que en esos días estuvieron reunidos el Comando de Operaciones Especiales del Ejército y las direcciones de doctrina y adiestramiento y de inteligencia y contrainteligencia, entre otros. El jefe del cuerpo militar era ya el general Julio César Avilés. ¿Cuál fue el papel del ejército en esa ocasión? Llamamos ayer a Reed Brody, miembro del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas, que presentó el informe el miércoles en Ginebra. El 20 de abril de 2018, apenas 2 días después del inicio de las protestas, altos mandos militares se reunieron y discutieron lo que llamaron un intento de golpe de Estado. En esa reunión, el jefe de Estado Mayor del Ejército leyó una orden directa de la presidencia que instruía a las unidades militares a neutralizar a los manifestantes. Eso significa que el ejército no actuó por su cuenta, estaba cumpliendo órdenes del más alto nivel. Después de eso, hubo una operación coordinada entre el ejército, la policía y grupos armados progubernamentales. Y el ejército proporcionó armas, inteligencia y entrenamiento a los paramilitares. Algunos soldados se vistieron con uniformes policiales, ropa civil para encubrir su participación. Sabemos también que se desplegaron francotiradores militares que utilizaron municiones del uso exclusivo del ejército contra manifestantes, o sea, no para dispersarlos, sino para matarlos y infundir miedo. Fue una campaña deliberada de terror
diseñada para aplastar las protestas y mantener a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder. Nuestro informe deja claro que esos no fueron incidentes aislados, sino parte de una estrategia sistemática de represión que involucró a todo el aparato de seguridad. Y este es por primera vez, entonces podemos vincular directamente a la cúpula del ejército con esos crímenes, que el ejército siempre ha negado cualquier participación en la represión de 2018. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Esta semana, la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Viviana Veloz, anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional relacionado con el dólar. Ella milita en la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, que está en la oposición. Fortalecemos la dolarización en el Ecuador. Hoy aprobamos la moción que presenté para que el Pleno de la Asamblea Nacional conforme una comisión ocasional que dará trámite a la enmienda que establece al dólar de los Estados Unidos de América como la moneda oficial y de libre circulación en el territorio ecuatoriano. A algunos analistas les pareció curiosa la iniciativa, pues el correísmo ha sido tradicionalmente crítico de la dolarización. Incluso el actual candidato a la vicepresidencia por esa corriente política, Diego Borja, se manifestó de esa forma, a favor de la desdolarización, pero poco después matizó. Aquí es importante tener en cuenta que la política ecuatoriana está que arde. La segunda vuelta de los comicios presidenciales es el 13 de abril. Se enfrentan el presidente Daniel Noboa y la correísta Luisa González. En la primera vuelta, Noboa ganó por menos del 1% de los votos. También es importante entender que a los ecuatorianos les gusta el dólar en su economía. Según los sondeos, casi el 90% lo respaldan. El dólar no es nuevo allá. Se convirtió en la moneda nacional hace 25 años, el 9 de enero de 2000. Así lo anunció el entonces presidente Yamil Mahuad. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos. Es el camino por donde debemos transitar, que la cotización del dólar debería ser de 25.000 sucres. Mahuad fue derrocado 12 días más tarde porque grandes sectores de la población vieron cómo se les reducían los ahorros. No pocos analistas sostienen, sin embargo, que la economía ya había sido dolarizada. El 60% del dinero de los bancos estaba en dólares, en el Ecuador o en el exterior. La pregunta, a solo 40 días para las elecciones, es si es posible la desdolarización en el Ecuador y qué efectos tendría. Para saberlo, llamamos a Alberto Acosta Burneo, director de la publicación económica Análisis Semanal. Sí es posible una desdolarización y no es tan complejo como parece. El problema es una política destructiva que propone el correísmo nuevamente a través de su candidato a vicepresidente, Diego Borja, anunció que va a tomar el dinero de la Reserva Internacional. Esto realmente, en términos técnicos, significa utilizar el financiamiento del Banco Central para el gasto público. Este mecanismo eleva la cantidad de dinero que hay en la economía de manera artificial. Es un mecanismo contable para crear dinero de la nada. Es el equivalente a ponerle agua a la leche. Aumenta su cantidad, pero no es leche pura. Y todo relativamente funciona hasta que la gente cae en cuenta del engaño. ¿Qué es lo que sucede? Es que inicialmente esta nueva liquidez dinamiza la economía y empieza a crecer la demanda de consumo de los ciudadanos, a crecer la necesidad de compra de insumos para producir y de maquinarias, pero todo eso se puede hacer solamente con dólares verdaderos. Entonces el Banco Central empieza a perder dólares verdaderos, caen las reservas internacionales. Y el gobierno, para tratar de contener este drenaje de divisas, empieza a restringir todo flujo de divisas, subir aranceles, salvaguardias cambiarias, todo tipo de restricciones al flujo de divisas. Esto encarece
los bienes para los ciudadanos y también encarece la producción, destruye competitividad. Eventualmente, el riesgo es que el Banco Central caiga en una crisis de iliquidez y se produzca una crisis de balanza de pagos. Entonces, esta crisis inmediatamente se transmitiría al sistema financiero, implicando el fin efectivo de la dolarización. Ese es el gran riesgo y por eso es que esta política de emitir dinero de la nada, de expansión mediante el balance del Banco Central, es tan riesgosa para este esquema monetario que los ecuatorianos tanto han valorado, porque les ha permitido tener estabilidad monetaria y finalmente control sobre sus ahorros y su dinero. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En lo que constituye una medida absolutamente inusual, el gobierno de México informó ayer que acaba de extraditar a Estados Unidos a 29 capos del narcotráfico. Quizá el más notable es Rafael Caro Quintero, llamado el narco de narcos, condenado por el asesinato en 1985 del agente infiltrado de la DEA Enrique Camarena. El grupo también incluye a Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño, líderes del cartel de los Zetas, y a Antonio Oseguera, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. La policía de Santa Fe, en Nuevo México, investigaba ayer la extraña muerte del actor estadounidense Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arahuaca. Fueron encontrados sin vida el miércoles en su casa con vista a las montañas rocosas. Un trabajador halló a Hackman, de 95 años, cerca de la cocina, y a Arahuaca, de 63, en un baño. Había píldoras alrededor. Uno de los perros, también muerto, estaba en un closet. Hackman, que se retiró en 2004, fue una estrella de Hollywood. Ganó 2 premios Oscar, el primero de ellos como mejor actor por The French Connection en 1972. Este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles se entregan los premios Oscar. La película con más nominaciones, 13, es Emilia Pérez. Wicked es otra nominada igualmente a Mejor Película. No había habido 2 musicales entre las candidatas a ese Oscar desde 1969. También para Mejor Película está The Substance, un filme de horror. El dato curioso es que históricamente solo 6 películas de horror han sido nominadas, entre ellas Tiburón y El Exorcista. En todo caso, para la revista Variety, los filmes con más estatuillas son Cónclave y El Brutalista. Ya veremos. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @y esto no es todo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.